shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Proyectivos, entonces recuerden, estamos en los temas proyectivos, recuerden que habíamos ya dotado a PROG de un anillo o de una AA, que ahora lo habíamos ya dotado de una topología, entonces básicamente ya sabemos quiénes son los abiertos y lo habíamos dotado de una estructura de esquema, ¿verdad? Gracias a conocer la estructura de esquemas de los abiertos y bueno, se ve que juegan un papel muy importante los polinomios homogéneos y los ideales homogéneos, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a continuar con PROG, pero vamos a mostrar algunas propiedades y vamos a ver cuál es la relación ya estrecha con este esquema PROG, sus puntos racionales y el proyectivo que usualmente se trabaja con álgebra como en otras áreas, ¿no? El esquema proyectivo. La clase pasada ya habíamos hecho el caso de P1 y habíamos visto que en efecto coincidía, pero como esquema, digamos, o sea, que coincidía con el esquema ese que habíamos construido pegando, ¿verdad? Pegando las dos cartas afines. ¿Se acuerdan que el P1 que habíamos construido me tomaba dos cartas afines, es decir, dos esquemas afines, que era el espectro, las dos rectas afines, pero como esquemas, y me tomaba un subesquema, un abierto, ¿verdad? Que era como quitarle el cero, el subesquema de X, y entonces los identificaba esos con los inversos, pero como esquemas, ¿no? Hasta ahorita todo lo habíamos hecho como esquemas. Eso lo había hecho el proyectivo, y luego al principio, como motivación del espacio proyectivo, les hablé del proyectivo usual, ¿verdad? De esta noción de las rectas que se identifican. Entonces, el día de hoy vamos a tratar de cerrar todas estas tres ideas que tenemos ahí juntas, ¿no? Entonces, vamos a empezar con la siguiente definición. Entonces, siempre vamos a considerar B y C dos anillos, que de hecho van a ser anillos graduados, pero en realidad yo lo que necesito es que sean A álgebras. Entonces, yo por ahí tengo otro anillo A, y entonces voy a tener mis dos anillos graduados, que en realidad lo que quiero es que sean álgebras. O sea, es decir, todo lo puedo hacer relativo. Recuerden que cualquier anillo es una Z álgebra. Entonces, no pierdo nada si lo hago para A álgebras todo, ¿verdad? De hecho, estoy abarcando en particular el caso en donde vamos a considerar anillos en general. Entonces, me gustaría, en efecto, tener como una categoría de anillos graduados. Entonces, lo único que no hemos definido es qué es lo que quiere decir un homomorfismo de anillos graduados. Y, de hecho, la noción de morfismo o de homomorfismo de anillos graduados, pues, es mucha, porque, de hecho, hay varias categorías. Y la categoría depende de cómo me tome yo los homomorfismos entre estos anillos, pero básicamente la idea que me gustaría es que me preserve las partes graduadas. Ahora aquí la idea sería, ¿quieres que te preserve los elementos de grado D a elementos de grado D o no? Porque bien podría ser que un elemento de grado D te lo mande un elemento de grado mayor, ¿no? Entonces esa es la pregunta. Entonces uno puede pues definir como le damos la categoría de anillos graduados con R homomorfismos, donde R va a indicar un cierto desplazamiento en los grados, como vamos a ver a continuación. Entonces, un homomorfismo de anillos graduados, y vamos a llamarlos de grado R, ¿no? Entonces, eso es lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? Sería la categoría de álgebras graduadas de grado R. Es un homomorfismo, que en principio es un homomorfismo de anillos, pero lo que quiero es que me preserve pues la parte graduada de grado D, pero justamente estoy diciendo es un homomorfismo de grado R o un R homomorfismo graduado, a veces le llamo así. Si la parte graduada de grado D me la manda a la parte graduada de la multiplicación de D por R, ¿no? O sea, me lo manda a esa multiplicación. O sea, no me está preservando los de grado D, sino me los está desplazando, ¿verdad? Me está desplazando hacia adelante. R, por supuesto, es un número, vamos a decir, es que depende, ¿verdad? Si mi anillo graduado está indexado, ¿verdad? Los grados corren, digamos, sobre los naturales, pues sería un natural, pero si en realidad para tener un anillo graduado lo que necesito es un monoide, ¿verdad? Es decir, el grado, la graduación, pues puede ser dado por un monoide, y lo que necesito es una operación, digamos, de suma para que yo pueda operar, o una operación, como quieran que yo les llame, ¿no? Ok, en este caso yo podría poner que son los enteros para que no haya problema, entonces hago esta definición. Entonces entiende lo que es un homomorfismo de anillos graduados de grado R, ¿verdad? Entonces me tomo una parte graduada, un elemento graduado de grado D, me lo va a mandar un elemento de grado D más de R, ¿no? Ok. Entonces, si B y C son además álgebras, entonces la definición es exactamente la misma, es decir, es lo mismo, la única consideración que yo tengo que tener es que la imagen de A siempre son elementos de grado 0. Y si se fijan, esto no contradice, ¿verdad? No contradice la propiedad de álgebra que tiene que conmutar, porque los elementos de grado 0
no me van a afectar, digamos, a la estructura de mi álgebra, ¿no? O sea, si me tomo un elemento de grado 0, no me afecta, ¿no? No me afecta. Aquí, sí, excepto, o sea, por ejemplo, los elementos de grado 0, si se fijan, si me tomo B de grado 0, entonces va a dar dentro de los elementos de grado 0. Entonces, está todo bien, va a conmutar. No se debería. Ok, entonces el lema es que ahora si yo tengo un homomorfismo de anillos graduados, pero en realidad lo quiero de álgebras, ¿no? Entonces déjame ponerlo ahí. De hecho, le pongo más adelante que sea de álgebras. Vamos a considerarlo de entrada un homomorfismo de álgebras. Ahorita va a aparecer ahí el álgebras. Y ahora vamos a llamarle, para no estar cargando todo el tiempo esa notación, a M le vamos a llamar al ideal homogéneo, que resulta de tomarme la parte, digamos, el C más del álgebra C, me fijo en su imagen, y ustedes saben que la imagen de un ideal no es un ideal, pero me puedo fijar entonces en el ideal generado por C más, entonces me tomo este ideal, a ese ideal le llamo M, ¿de acuerdo? El ideal que resulta de la imagen le llamo M. Y entonces lo que decimos es que phi induce un morfismo de A esquemas. ¿Entre qué esquemas y qué esquemas? Entonces, entre el prog de B menos justamente quitarle el B más de ese ideal hacia el prog de C. Y entonces lo primero que quiero es que veamos que este lema es un poco como el análogo, ¿verdad?, al lema de los espacios afines. O sea, si yo tengo un homomorfismo de anillos, entonces me induce un homomorfismo entre los espectros de los anillos, pero contravariantes. Entonces, este lema es lo más cerca que tenemos con el prog. Digamos, el prog también casi es como un funtor, ¿no? O sea, lo que estoy diciendo es que casi es como un funtor. Porque a cada anillo, pero graduado, le puedo asociar su prog, ¿verdad? A cada anillo graduado le puedo asociar su prog. Y ahora a cada morfismo de anillos graduados, entonces, ¿qué creen? Bueno, no le está asociando un morfismo entre los prog completos, pero casi. O sea, por eso les digo que es casi un funtor, ¿no? Me le está mandando al homomorfismo entre estos dos objetos, por supuesto, también me los voltea, ¿no? Y entonces, ahora, lo que es lo más parecido a esa proposición, pero me gustaría ver qué es lo que pasa en particular con las cartas afines. Es decir, el prog es un esquema que está cubierto por afines, o como lo habíamos entendido al principio, pegado por ciertos afines. Entonces, ¿qué es lo que debería pasar con esos afines? Si yo me restringo como a esos afines, ¿no? Como que debería suceder. Bueno, entonces parte de la proposición me dice lo que nos estamos imaginando que debería decir. Entonces, tal que para cada elemento homogéneo en C+, tenemos un morfismo. Bueno, primero tenemos que decir quién es la imagen inversa de este D+, o sea, básicamente lo que voy a probar es que esta cosa es continuo, la imagen inversa de este abierto, pues va a ser otra vez un abierto básico, y se fijan, un abierto básico proyectivo o un abierto homogéneo. Y lo que quiero que vean nuevamente es, bueno, para empezar esto me va a implicar la continuidad, ¿verdad? Me va a decir que F es un homomorfismo continuo, pero que vean nuevamente la analogía con el caso de esquemas. O sea, que en realidad el prog no es tan rarito, ¿no? O sea, el prog se maneja bastante bien. Digo, salvo esta particularidad que le tengo que quitar este B más para que esté bien definida la función. Esta cosa, digamos, este F es continuo, ¿no? Con la topología relativa va a ser continuo. ¿Sí? O sea, el prog menos el B más, pues le doy la topología relativa, o sea, los cerrados son los mismos cerrados. Y entonces esta cosa va a ser continua, pero además, esta es la parte importante, ¿qué es lo que pasa si yo restringo mi F a uno de estos abiertos? En particular, si lo restringo, aquí lo puse mal, ni siquiera, ese es un error del libro, que tenía el libro, es un typo, entonces lo voy a corregir de una vez. No puedo restringir F además de H, porque H, ¿en dónde está? O sea, H es un elemento homogéneo en C+, entonces D más de H está en prog de C, ¿no? D más de H está en prog de C, entonces F no lo puedo restringir a prog de C. Realmente lo que sí puedo hacer es restringirlo a phi de h, ¿no? O sea, D más restringido a phi de h. Entonces me gustaría ver quién es ese F restringido a ese abierto básico, ¿sí? Que es la imagen inversa. Ahora claramente lo estoy restringiendo a este cuate, que resulta la imagen inversa de h. Y entonces ver quién es. Y entonces lo que me dice que es el morfismo de esquemas afines, porque ya saben que este D más de phi es un esquema afín, ¿verdad? D más de phi, o sea, D más de un elemento homogéneo siempre es un esquema afín, ¿verdad? Y entonces el morfismo de esquemas afines inducido por el morfismo natural de los anillos. Es decir, si yo me tomo estos anillos, ¿verdad? Que la localización, o sea, este anillo es la localización de C en H, pero es el subanillo formado por los elementos homogéneos, por los elementos de grado cero. Igualito aquí. Es el anillo, es el subanillo de la localización, pero nada más considerando los elementos homogéneos.
Entonces, si yo tengo este morfismo, que más adelante voy a aclarar exactamente cómo es, ¿verdad? O sea, si yo tengo este morfismo, entonces me puedo fijar el morfismo respectivo de los espectros asociados como esquemas afines, y lo que me está diciendo es que la restricción justamente de F a este abierto es el morfismo, o es isomorfo, ¿verdad? O es el equivalente al morfismo, o corresponde con el morfismo inducido entre los espectros afines que proviene de este homomorfismo de anillos. ¿De acuerdo? Ya saben que un homomorfismo de anillos se le asocia directamente a un morfismo de esquemas. Y entonces eso es una parte muy importante, ¿no? O sea, eso es este morfismo F en cada una de estas cartas afines es el morfismo que debería de ser entre los esquemas afines, ¿no? Entonces este prog no está tan raro. Digo, y esto más o menos debería ser claro por la construcción que habíamos hecho del prog como pegado de estos esquemas afines. O sea, si yo hubiera hecho la construcción del prog como pegado de estos esquemas afines tal cual, entonces pues esto sería casi obvio, y de hecho casi lo hicimos así, lo mencionamos. Entonces, bueno, vamos a repasarlo, ¿no? Vamos a demostrarlo. De todas maneras, es algo muy importante que se tiene que considerar. Entonces, la primera cosa vamos a dividir por cachitos. Entonces, la primera cosa que vamos a ver es que si P es un ideal homogéneo en C, entonces la imagen inversa también es un ideal homogéneo en C. Me faltó decir que es primo. Entonces, es un ideal homogéneo. Por supuesto, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Si P es un ideal homogéneo, por supuesto, primo. Si P es un ideal primo homogéneo en C, entonces la imagen inversa también es un ideal primo, que eso es clarísimo, y la cosa es que también es homogéneo, ¿no? Justamente lo que me dice es que también es homogéneo. Aquí hice algo mal. Permítanme porque agregué una página en donde no debería. Por aquí quito la página. Ahí está. Aquí ahora sí es homogéneo, ¿no? Y entonces, el hecho de que es un ideal primo, pues es clarísimo, porque es la imagen inversa de un ideal primo, normal. Y para ver, por ejemplo, que es un ideal homogéneo, pues uno podría tratar de descomponer, o sea, hay varias formas que lo podrían hacer, ¿no? Por ejemplo, si yo me tomo P igual a la suma directa, su descomposición en partes homogéneas, sabemos que es de esta forma, y entonces si yo hiciera la phi a la menos 1 de P, pues podría preguntarme quién es esa imagen inversa, ¿no? Entonces yo digo que pues debería de ser la suma de la directa. Pero lo borré porque de hecho es mucho más fácil verlo así. Es mucho más fácil decir, bueno, si P está generado por elementos homogéneos, entonces phi a la menos 1 de P, ¿quién es? Entonces, claramente es el generado por las imágenes inversas. Y entonces, ahora lo que hay que ver es que la imagen inversa de un elemento homogéneo es homogéneo. Pero eso es justamente porque mi morfismo phi es un morfismo que preserva partes homogéneas, ¿verdad? Si la imagen inversa de un homogéneo no fuera homogéneo, cuando lo envío de regreso, pues no sería homogéneo, ¿verdad? Porque ese me preserva las partes homogéneas. Entonces, claramente la imagen inversa de un elemento homogéneo bajo uno de estos morfismos de anillos homogéneos es homogéneo. Y entonces, pues claramente la imagen inversa de un ideal homogéneo, pues vuelve a ser un ideal homogéneo. Y por supuesto, si es primo, es primo. Entonces, esa parte ya está también. Y ahora, la tercera parte, de hecho, recuerden que yo lo que quiero ver es como quién es este morfismo, ¿verdad? Y entonces, que esté aquí, pues me quiere decir que esté en prog de B, ¿verdad? Me quiere decir que es un ideal primo, pero que además no contiene al B+, ¿verdad? O sea, no contiene al B+. Entonces, vamos a hacer esto, ¿no? Si P no contiene... ¿Qué está pasando aquí? Me equivoqué. Si M no está en P, pero P... Así, claro. P es así. Exacto, está bien, ¿no? En C, ¿verdad? Sí, estoy bien. Entonces, M es un subconjunto de C, ¿verdad? M, sí. Ah, no, M. Ah, me equivoqué. M es el ideal homogéneo, phi C más de B está en B. Entonces P me lo estoy tomando en B. Ok. Vamos a ver si lo escribí bien o no. M tendría que estar en P. Digo, en B, ¿verdad? O sea, P es un ideal homogéneo en B. A ver, eso. Ahorita lo checamos. Ok. Ah, es que es un sí solo sí, claro. Entonces, como es un sí solo sí, creo que no hay problema. Entonces, si M no está dentro de P, sí solamente si C más no está dentro de la imagen inversa de P, ¿no? Eso es justamente lo interesante. O sea, que si yo me tomo un ideal homogéneo P, primo, si quieren, ya de una vez, ¿no? Me tomo un ideal homogéneo P, primo, en B,
de tal manera que no contiene a M, eso es equivalente a tomarse, o es equivalente a decir que la imagen inversa de ese primo P no contiene al C+, ¿verdad? Yo tengo una preguntita. Sí. No sé si el punto número 1 está bien escrito porque se agarra P, un ideal en C, y luego lo jala vía la imagen inversa, pero el phi va de C a B. Entonces, el P se lo debió haber tomado en B, o bien lo mantiene en C y lo que hace es empujar el primo. A ver, aquí está. No, pero en la parte de abajo, en la hipótesis del lema. Por eso, sí, sea phi de C a B. Eso es lo que me está confundiendo. Aquí lo cambié, exacto, aquí lo cambié. Por eso me estoy confundiendo, por eso me confundí. O sea, esta definición está bien, digamos, pero aquí cambié el orden. De hecho, lo hice pasito. Y lo debí de haber puesto al revés desde aquí para que no. Entonces, exacto, phi va de C a B, un homomorfismo de anillos, y C a M, el ideal homogéneo, phi C más de B, que está aquí. Okay. Entonces, phi induce un homomorfismo de prof de B, está bien, ¿no? Eso es de aquí de C a B. Todo esto está bien. Tal que para cada H homogéneo en C+, tenemos que la imagen inversa es esto. Esto está bien, y de tal manera que F más restringido a phi de H, ¿verdad? Ahora sí phi está bien porque está en B. Ok, aquí está bien. Ahora, si P es un ideal homogéneo en C, no, y aquí debería de ser en B, tienes toda la razón. Eso es lo que está mal. Sí, creo que me confundí por lo que había escrito allá arriba. Entonces, un ideal homogéneo en B. Entonces, si phi es un ideal homogéneo B, entonces la imagen inversa es un ideal primo homogéneo. Eso está bien, ¿no? Digamos, eso no tenía nada que decir. Y aquí era primo. Pero es que ahorita la cosa es en la parte de abajo, se está agarrando Ahorita lo dice corregí. que el phi a lo menos 1 del P es el generado de esas imágenes inversas. Entonces, ahí es como... Okay. Ahorita lo corregimos, porque sí, en efecto me confundí y lo escribí mal. Entonces, si P es un ideal homogéneo de B, así es como debería de ser, ¿no? Entonces, la imagen inversa es primo y homogéneo. Ahora, si P es la demostración está bien, ¿no? Ahora, 2. Si M no está en P, sí, solamente si C más... Ahí está, M, ahora sí, ¿verdad? P está en B, ¿verdad? P es un ideal en B. Ahí está bien, ¿no? Entonces está bien. Si M no está en P, porque el M es un ideal de B. Es un ideal de B, entonces P tiene que ser un ideal de B. Entonces M no está en P si solamente si C más, o sea, la imagen inversa de ese P, ahora si ya está en C, C más no está en P. Ahora está bien, ¿no, Edgar? Sí, creo que eso estaba bien escrito. Sí, la confusión era arriba, ¿no? Con ese B, pero creo que ahora sí ya está bien. Porque el M es un ideal en B, entonces M está dentro de P, si solamente si C más no está en P. Y bueno, yo creo que para ver esta cosa, digo, seguramente es obvio, pero a mí de repente me gusta verlo más en positivo, ¿verdad? Entonces, si yo lo escribiera en positivo, pues quiere decir que M está dentro de P, si solamente si C más está dentro de phi a la menos 1 de P. Pero eso es claro, porque justamente la imagen de C más y el ideal generado por C más es M, ¿no? Entonces, eso es clarísimo. Entonces, como es claramente un sí solo sí, pues entonces esa parte también ya la tenemos, ¿no? Y entonces, ahora sí, ¿qué es lo que me está diciendo eso? Bueno, que en efecto, si yo me lo estoy tomando del proj al proj, todo va bien, ¿verdad? Ahora, ¿qué quiere decir exactamente? Que un elemento esté en proj, pero que no esté en B más de P. Pues que es un ideal proyectivo, ¿verdad? Que no contiene al B más, ¿verdad? Pero además que no contiene al B más, quiere decir que no está aquí. ¿Qué quiere decir que no está aquí? O sea, ¿qué quiere decir que este cuate está aquí, en esta resta? Entonces recuerden que B más de M es el conjunto de todos los ideales primos que contienen a M, ¿verdad? Entonces, pues lo que estoy diciendo es que un elemento aquí en proj que además no contiene al M, ¿no? O sea que esta situación que tengo aquí, ¿no? Por eso lo escribimos así. Entonces, digamos que en efecto, lo que me estoy diciendo es que si yo me tomo este cuate, aquí, en proj, ¿verdad? Este cuate, o la imagen inversa está en proj, y a la menos 1, o sea, me tomo este cuate aquí en proj, entonces pues su imagen inversa o el morfismo que corresponde si está aquí, o más bien se lo tengo que ver en términos del phi, ¿no? En términos del phi, porque voy a decir, no les he dicho quién es este F, o ya les dijimos quién es este F. No les he dicho quién es este F, pero ahorita que les diga quién es este F van a ver que, bueno, pues justamente esta cosa que estoy teniendo aquí, pues es la que me permite definir el F adecuadamente. Entonces, ahora sí, ¿quién es el F? Bueno, 3. Por lo tanto, entonces yo tengo un morfismo de proj de B a B más a proj de C
¿no? ¿Y quién es ese morfismo? ¿Cómo le vamos a construir? Pues justamente utilizando la parte de arriba. Entonces está bien definido. ¿Y cómo va a estar bien definido? Pues justamente tómate un ideal primo en proc de B que no contiene a B más, que no contiene a más, y entonces te lo mandas exactamente a la imagen inversa de P. Si se fijan, es exactamente lo mismo que en el caso afín, ¿no? Entonces me tomo un ideal primo aquí, que esté en proc de B, es decir, que no contiene a M, y entonces por esta cosa que está aquí, su imagen inversa, pues sí cae en el proc, como debería de ser. Y así lo defino. Y entonces, estas proposiciones, además, bueno, esta condición que está aquí, además me estaría diciendo que este F es continuo, ¿no? La topología religida. Pero entonces, para ver eso, pues todavía necesitaría yo ver quiénes son estos elementos también. Entonces, la parte 4, este también ya está clarísimo, ¿verdad? Está bien definido. Y entonces, la parte 4 es que, ahora, si H es un elemento homogéneo en C+, entonces, pues, ¿quién es ese F a lo menos 1 de D más de H? Y ahorita van a ver que es exactamente, la demostración de esto es exactamente como lo hicimos para el caso de los espectros. De hecho, hasta me siento un poco mal de escribirla, pero digamos que si no lo hace uno, o sea, si nada más dice, es análogo a lo del espectro, pues entonces corro el riesgo de que nunca lo hagan y no lo verifiquen, y entonces siempre le queda a uno la duda. Entonces decidí hacerlo, pues. Bueno, entonces uno lo escribe. Entonces, ¿quién es F más, F a la menos 1 de D más de H? Pues yo les voy a decir que es ni más ni menos D más de phi de H, como estaba, y entonces la razón es que si yo lo escribo tal cual, F a la menos 1 de D más de H es el conjunto de las Qs, de tal manera que F de Q está en D más de H, ¿no? Eso es por definición, simplemente. Y eso es el conjunto de las Qs, de tal manera que H no está en phi a la menos 1 de Q, ¿verdad? Nuevamente, jugando con la definición, y eso es lo mismo que el conjunto de las Qs, tal que phi de H no está en Q, y eso es exactamente D más de phi de H. O sea, es la misma demostración. No, quiero regresar. Es exactamente la misma demostración. Los espacios afines no hay nada que considerar porque pues, son ideales primos y pues, casi lo estoy haciendo para cada ideal primo aquí. Y bueno, el hecho que sea homogéneo no tiene nada en particular, ¿no? O sea, aquí la única consideración sería, bueno, que en efecto ese Q está en D más de phi de H, ¿verdad? Es un ideal homogéneo que no contiene la parte esta, al ideal más, al C más, digo al B más, ¿verdad? Y que cumple con esta definición. Pero eso es inmediato de verificarlo por las características que tiene phi y por lo que acabamos de demostrar anteriormente. Entonces, esto me demuestra que en efecto estos abiertos básicos van a dar abiertos básicos y por lo tanto la f es una función continua. Y entonces ya tenemos aquí gran parte de lo que queríamos. Ahora, nos gustaría entender quién es este morfismo F realmente en estos abiertos básicos, ¿verdad? ¿Quién es este morfismo en estos abiertos básicos? Pues nada, hay que escribirlo. Entonces, lo vuelvo a escribir. Entonces, nada más para que tengamos claro, la F va de proc de B menos el B más de M al proc de C. Phi es un homomorfismo que va de C a B, ¿verdad? H es un elemento homogéneo en C+, y entonces lo que yo tengo es que esta cosa, por lo que ya hemos visto en la clase pasada, el D más de phi de H, pues es ni más ni menos, es homeomorfo, de hecho como esquema es isomorfo, al espectro de este anillo, ¿verdad? Del anillo de elementos homogéneos de la localización en phi de H, ¿de acuerdo? Eso ya lo habíamos visto, es como esquema, son homeomorfos, son iguales, son isomorfos. Le puse ahí iguales, pero bueno, son isomorfos. Y lo mismo puedo decir del D más de H, es el isomorfo al espectro de CH. Sí, por supuesto, estos son subesquemas abiertos, respectivamente del espectro de B y del espectro de... bueno, son abiertos. Sí, son abiertos. Es que estos son abiertos aquí y el espectro, la localización sí es un abierto, ¿verdad? Y esta cosa, ahora me entró la duda de que si esto es realmente un abierto de B. Me parece que sí debe ser un abierto de B, ¿verdad? Por el lema ese que hemos visto, ¿verdad? ¿O no? Sí, bueno, no sé. A ver, ¿ustedes lo ven? ¿Será que este D más de phi de H se puede identificar con un abierto del espectro de B? ¿No? Bueno, yo sé que el espectro de la localización claramente sí es un abierto, ¿verdad? Sí, debe de ser porque este cuate es una localización. Este cuate es una localización del espectro de la localización, entonces sí es un abierto. Sí, claramente es un abierto de B, porque es un abierto del abierto, entonces es un abierto, sí es un abierto. Entonces, por lo que, ahora, si yo hago la restricción,
¿verdad? Entonces, esta restricción pues, la puedo pensar pues, del espectro de phi de h al espectro del espectro de CH, y justamente lo que hace esta cosa es mandarme a un ideal P, pues me lo manda a la imagen inversa bajo el phi, pero aquí hay que tener cuidado porque este phi no es el mismo phi de entre B y C, sino es el phi inducido entre estos anillos. Entonces ahorita lo voy a escribir el diagrama, ¿no? Es el inducido. Entonces, primero, ¿quién es este morfismo, no? Bueno, lo primero que yo tengo que considerar es que tengo el del CH al phi de B, y este morfismo sí claramente es inducido por el morfismo phi, ¿verdad? O sea, yo tengo aquí el morfismo phi, y entonces este sí me induce uno entre las localizaciones. Eso está bien hecho. Y ahora estos son subanillos, ¿verdad? El CH, este cuate es un subanillo de este, y este cuate es un subanillo de este. Y entonces puedo restringir este morfismo inducido a este CH, a la parte homogénea. Y entonces, bueno, es un ejercicio casi inmediato ver que en efecto la imagen, que en principio estaría aquí, pues sí cae en parte homogénea de grado cero. Es muy fácil, ¿verdad? Aquí yo me tomo el cociente de dos elementos del mismo grado, o sea, un elemento homogéneo aquí de grado cero. Cuando lo mando acá, pues lo estoy mandando al cociente de la imagen del numerador entre la imagen del denominador, y como phi es un homomorfismo homogéneo, pues entonces vuelven a tener nuevamente el mismo grado, y entonces es nuevamente el cociente de grado cero. Entonces es inmediato ver que esto conmuta. Entonces aquí, ojo, porque, bueno, este phi me induce un morfismo que también llame phi de aquí para acá, ¿de acuerdo? Y entonces este homomorfismo de anillo, pues lo que hace, si les tomo sus espectros, es que me tomo un ideal primo aquí y me lo mando a su ideal primo acá, que es este morfismo. Pero este morfismo es justamente el que habíamos definido antes, ¿no? El del PROG. Entonces, justamente el morfismo restringido, el D más de phi de h, coincide con el morfismo de los esquemas afines. Entonces, les repito, esto debería ser obvio, ¿verdad? Si el PROG yo lo construí o lo hubiera construido como el pegado de estos D más de phi de h, que es casi lo que hicimos. Entonces, claramente una de las propiedades del pegado de esquemas es que si me restringo a cada uno de estos abiertos, me da el morfismo que me tiene que dar, que es esto que les estoy diciendo. ¿Sí? Entonces, bueno, pues, si en cada carta afín, en cada parte afín, que es como pegué el proyectivo, pues pasa lo que tenía que suceder. Y entonces, en resumen, ya está, ¿verdad? Este lema es como importante porque yo siento que desmitifica el PROG, es decir, el PROG no es tan distinto del SPEC, ¿no? Se comporta básicamente igual. Y de hecho yo creo que la razón por la que la gente construye, o en geometría algebraica se construye estos proyectivos con el PROG, es justamente porque cumple estas propiedades que son casi funtoriales, y porque es continuo y me permite mostrar algunas cosas de manera pues, más o menos sencilla. Yo reconozco que puede ser más difícil trabajar con esta definición que a lo mejor con la del pegado directamente, como verlo como partes afines que coinciden, ¿no? Pero, bueno, que cumple estas propiedades casi funtoriales, pues lo hace que no sea tan extraño realmente este PROG, ¿no? ¿Si alguna duda hasta aquí? ¿Sí? ¿Les quedó claro? ¿Sí? O sea, puse el lema y fui demostrando punto por punto, les queda claro que entonces ya con esto se demuestra todo, ¿verdad? Todo lo que quería. ¿Sí? Entonces, en particular, una cosa interesante es que, una pregunta, ¿no? ¿Quién es el tallo de un punto? ¿No? El tallo de uno de estos puntos, pues yo digo que es la localización en ese primo, ¿verdad? Nada más que estoy localizando en un primo homogéneo. Y eso sí es realmente, porque me fijo en la parte afín, en la carta afín, por ejemplo, como estas, me fijo en la carta afín, que se ven como estos, y entonces ahí localizo en mi primo, este anillo lo localizo en ese primo, ¿de acuerdo? O sea, localizo el de los homogéneos de grado cero, y ahí obtengo la localización. Pero entonces, lo único que pasa es que estoy cubriendo con ciertos espectros de anillos afines, ¿no? Es lo mismo, me tomo la carta afín y ya, lo localizo ahí. Entonces, bueno, eso también es una observación ahí que hay que tener en cuenta. Muy bien. Entonces, el lema es lo que vamos a querer, ¿no? En el prototipo, queremos entender este tipo de cosas. ¿Qué pasa si yo me tomo un anillo graduado B, digo, una álgebra graduada B, pero que sea de tipo finito, es decir, homogénea? Es decir, va a tomarme el anillo de polinomios, en n más 1 variables, que es un anillo graduado, y lo divido por un ideal homogéneo. Entonces, cuando yo lo divido por un ideal homogéneo, ustedes recuerdan, el cociente de un anillo graduado módulo un ideal homogéneo vuelve a ser un anillo graduado, ¿verdad? Entonces es un anillo graduado, entonces le puedo calcular su PROG con toda tranquilidad. Entonces esta es una álgebra homogénea de tipo finito, no en particular, no importa. Entonces, yo puedo calcular el PROG de B, y entonces el PROG de B, lo que les voy a demostrar es que es un subesquema cerrado del espacio proyectivo fin. Si se fijan, es otra vez lo mismo
que habíamos hecho para el spec, o sea, lo sigue cumpliendo, ¿no? El prog de un cociente del anillo de polinomios en una variable es un subesquema cerrado del PNDA, ¿de acuerdo? Y además me va a decir una cosa análoga completamente a la parte del esquemofin, soportado sobre este cerrado. Recuerden, el B más del ideal homogéneo es el conjunto de ideales primos, o el conjunto de ideales en el prog que no contigo, que contienen ahí, ¿sí? Que contienen este I. Y entonces, ¿qué está soportado en eso? Nuevamente es importante recalcar, ¿verdad? Que los cerrados en un esquema fin no tienen, digamos, de manera natural una única estructura de esquema. ¿Recuerdan esa discusión que hemos tenido? Siempre que me tomo un cerrado de un esquema, ese cerrado se le puede ser dotado de estructura de esquema de distintas maneras. En particular, si yo me tomo una gavilla de ideales, ¿verdad? La gavilla de ideales que me determina ese cerrado, cualquier potencia de ese ideal me determina otra vez una estructura de esquema en ese mismo cerrado, ¿no? Lo habíamos visto, ¿verdad? Podría tener hipotencia o no, aunque habíamos visto que va a existir una única estructura reducida, es decir, sin el potente. Pero de principio, ¿verdad? En principio, dado un cerrado topológico, nada más un cerrado como del espacio topológico, y lo quiero dotar de una estructura de esquema, lo podría hacer de muchas maneras, y no hay ninguna que, digamos, sea canónica, salvo posiblemente esa reducida, pero no conviene, es decir, en geometría algebraica, como les había dicho la vez pasada, es muy importante, son muy importantes los esquemas cerrados que no son reducidos, ¿verdad? Porque tienen que ver con estos ensanchamientos, se lo repito nuevamente, y la definición de suavidad y eso que hace Grothendieck tiene que ver con esos ensanchamientos, es una propiedad muy importante. De hecho, toda la cohomología, esta cohomología cristalina y la cohomología rígida, justamente se basa en esos ensanchamientos que están ahí, o sea que no es algo que uno pueda, o que uno quiera evitar, ¿no? Entonces, al cerrado como cerrado le podemos dotar de muchas estructuras de esquema. Pero aquí, una vez que yo le estoy dando este anillo, digo, otra vez, cambiar por acá, una vez que yo le estoy dando este anillo y yo calculo su prog, entonces el prog ya tiene una estructura de esquema, que es como espacio topológico es homeomorfo a B más de I, como espacio topológico. Pero este prog ya es un esquema, es decir, ya tiene su gavilla, ¿no? Ya tiene su gavilla, y entonces, pues si yo a este B más lo doto con la estructura de gavilla que se obtiene por el homeomorfismo, ¿verdad? Se obtiene por el homeomorfismo, si como la jalo, entonces el prog de B se convierte en un subesquema cerrado. Recuerden que los subesquemas cerrados son básicamente invenciones cerradas, ¿verdad? Son inversiones cerradas al prog de B. Entonces eso me va a determinar una inversión cerrada al prog de B. ¿Sí? Eso es lo que está pasando. Ajá. Como está espacio topológico, prog de B es homeomorfo, el B más de I, pero bueno, la gavilla es distinta, ¿no? Puede ser, bueno, el B más de I en principio no tiene una gavilla asociada canónicamente. Entonces vamos a ver esa demostración. Entonces, primero, yo puedo considerar el morfismo natural, ¿verdad? El morfismo de la proyección del anillo de polinomios al cociente. Aquí me faltó I, pero ahorita lo voy a poner. Entonces, del morfismo natural al cociente. Entonces, si yo considero el morfismo natural al cociente, es la proyección canónica, entonces yo para comodidad y digo para poderlo equiparar con el lema anterior, vamos a llamarle al anillo de polinomios con coeficiente Sena como C, y al cociente le vamos a llamar B. Entonces, phi es un homomorfismo de C a B, y este homomorfismo es un homomorfismo de anillos graduados, ¿verdad? ¿Sí? El morfismo cociente es un homomorfismo de anillos graduados. Así les queda claro, ¿verdad? Porque yo tomo un polinomio homogéneo de un cierto grado, entonces su clase vuelve a ser un elemento homogéneo, ¿verdad? En el cociente. Es un elemento homogéneo en el cociente con la graduación que yo le estoy dando al cociente. De hecho, justamente una de las bonitas características, ¿verdad? de la graduación que yo le doy al cociente es que el cociente, en efecto, se convierte en un cociente en la categoría de anillos graduados, ¿no? Y eso en parte quiere decir que este morfismo, el morfismo proyección, es un homomorfismo de anillos graduados. ¿Ok? Muy bien. Entonces, phi es homogéneo. ¿Okay? Entonces, por lo tanto, tenemos el morfismo, ¿verdad? Dado un morfismo de anillos graduados homogéneos, entonces esto me induce un morfismo entre los prog respectivos, pero quitándole la parte B más, ¿verdad? O sea, me morfismo entre el prog de este ideal menos el B más de phi de C más, o sea, del ideal generado por phi de C más, esa era la condición del M.
al prog del anillo de polinomios. Y recuerden quién es el prog del anillo de polinomios. Pues por definición, ¿verdad? Lo hemos definido, el prog de este anillo de polinomios es el espacio proyectivo de dimensión n sobre A. Entonces, lo que estoy teniendo es este morfismo, ¿verdad? Tenemos el morfismo. Y yo aquí adentro tengo el B más de I. Y recuerden quién es B más de I. Pues es el conjunto de unidades primos homogéneos en el prog, bueno, los conjuntos de unidades en el prog que no contienen, digo, que contienen ahí. Y quién es esta parte que está aquí, ¿no? ¿Quién es este prog? ¿Quién es este prog? Entonces, el conjunto de ideales homogéneos del cociente, ¿verdad? El conjunto de ideales homogéneos del cociente, digamos nada más en el prog, pero el conjunto de ideales primos en el cociente están en correspondencia con el conjunto de ideales primos del anillo de polinomios que no contienen ahí. O sea que este cuate, ahí se me trabó, así. Este cuate, bueno, obviamente tengo que considerar esta cosa que no contiene el phi de B más para que tenga esta situación, pero este cuate, por supuesto, la imagen va a caer aquí adentro. Cuando yo como tomo el F, cuando me fijo en su imagen, va a caer aquí adentro, porque justamente la correspondencia biyectiva entre los ideales primos de aquí y los ideales primos de acá es la correspondencia biyectiva inducida por este phi, ¿no? Tal cual inducida por este phi. Entonces, la imagen de este objeto, pues justamente cae en B+, y de hecho es un homeomorfismo, o sea, claramente es inyectiva y es proyectiva, es el mismo resultado de correspondencia. Entonces, de hecho, yo tengo que esta cosa es biyectiva, y bueno, pues, tiene que ser un homeomorfismo, y entonces se factoriza. Todo esto como espacios topológicos, ¿verdad? Como espacios topológicos, nada más, pero bueno, es lo que me basta, ¿verdad? El F, sin embargo, si es un homomorfismo de anillos, entonces lo que nos está diciendo es que el F, de hecho, es una inmersión cerrada, ¿no? Porque es un homomorfismo de esquemas, por lo que habíamos dicho, continuo, y su imagen es homeomorfo a un cerrado, por lo tanto es una inmersión cerrada. Lo que teníamos, ¿no? Es una inmersión cerrada. Soportada justamente en B más de I. ¿Sí? Es un proyectivo aquí, ¿no? La gavilla... sí, la cosa que yo tendría que decirles qué gavilla le doy, pues la gavilla le doy esta, ¿verdad? Entonces, esto lo convierte en una inmersión cerrada. El morfismo es un proyectivo, que era lo que necesitábamos, ¿verdad? De hecho, estas secciones, ¿verdad? Ven claramente su proyectivo, entonces, ahí está. Entonces, es una inmersión cerrada, es lo que me está diciendo. Entonces, bueno, eso ya me demuestra lo que queríamos. Lo podemos identificar con un subesquema cerrado, es decir, es una inmersión cerrada del espacio proyectivo. Igualito, ¿no? Eso es algo muy conveniente. Entonces, ahora vamos a la siguiente definición. Entonces, ¿qué es un esquema proyectivo? Por fin llegamos a la definición de esquema proyectivo. Entonces, un esquema proyectivo sobre el anillo A es un A-esquema, o sea, es un esquema sobre A, isomorfo a un subesquema cerrado de Pn de A. Es decir, es un esquema sobre A junto con una inmersión cerrada a el espacio proyectivo, ¿no? Que es isomorfo a un subesquema cerrado de Pn de A, ¿no? Junto con una inmersión cerrada, ¿de acuerdo? Eso es un esquema proyectivo. Entonces aquí la pregunta que normalmente uno se debería de hacer es que si los esquemas proyectivos, ¿qué tal si los esquemas proyectivos son afines, ¿no? Y entonces en realidad no estoy haciendo nada. Es decir, la pregunta ¿es un esquema proyectivo afín? ¿Puede ser un esquema proyectivo afín? ¿Sí o no? Digo, ahorita yo construía prog pegando afines. Y, ¿no? Eso no quiere decir que no sea afín, ¿no? O sea, también podría ser, de hecho, el espectro de A también lo puedo hacer pegando sus abiertos básicos, que también son afines. El espectro de un anillo lo puedo construir pegando sus abiertos básicos y ver que son, ya, ¿no? O sea, también todo esquema afín es pegado de afines, eso no pasa nada. Entonces, el prog lo construí pegando afines, y una pregunta que nos deberíamos de hacer es, bueno, ¿qué tal que si este prog es esquema afín? Es decir, ¿existen esquemas que sean afines, que también sean proyectivos, o proyectivos que también sean afines? ¿No? Esa es una pregunta interesante. Yo creo que ahorita casi estamos listos para responder esa respuesta, digo, esa pregunta. Evidentemente la respuesta va a ser que no, ¿verdad? Pero necesitamos, ya habíamos visto una caracterización de los afines, ¿se acuerdan que lo vimos? ¿Verdad? Que los afines
quedan determinados por los morfismos de álgebras, ¿no? Ciertos morfismos de álgebras de succiones globales y hay ciertas características. Entonces, esa proposición me va a ayudar a distinguir, por ejemplo, que el espacio proyectivo no es un esquema afín, ¿no? El espacio proyectivo es posiblemente el primer ejemplo de esquemas que vemos que no es un esquema afín. Está pegado por espectros, pero esa pregunta es interesante y vamos a regresar ahí más adelante. Ok, entonces ahora lo que me gustaría entender son a los puntos K racionales, ¿no? Les había prometido esto, ¿no? Ya tengo a mi esquema proyectivo, bien contento, pero ¿cuál es la relación de este esquema proyectivo con el esquema proyectivo que ustedes estudiaron, digo, con la variedad algebraica que ustedes estudiaron, el espacio proyectivo que ustedes estudian en su curso clásico de geometría algebraica, o el que se estudia clásicamente geometría algebraica, y mejor aún con la construcción topológica, ¿no? Con lo que hace el espacio proyectivo sobre un campo. Ya no lo escribí, pero todo el mundo recuerda, ¿verdad? O sea que no lo escribo, pero lo voy a escribir aquí. Ustedes recuerdan, lo voy a denotar así, o sea que yo tengo el espacio proyectivo, digamos, sobre K a la n más 1. Esto era ni más ni menos tomarse K a la n más 1. Le quito el punto generado por el 0, 0, ¿verdad? En n coordenadas, ¿verdad? Y luego hago módulo la relación de equivalencia, ¿verdad? Y la relación de equivalencia es que, por ejemplo, alfa está relacionado con beta si solamente si existe un lambda en K asterisco, ¿verdad? Un elemento invertible tal que lambda alfa es igual a beta, donde alfa y beta los pienso como vectores si quieren, ¿no? De hecho, eso lo puedo hacer para cualquier espacio vectorial. Es decir, yo puedo asociarle un espacio proyectivo a cualquier espacio vectorial, de la misma manera, de dimensión finita incluso o no, pero bueno, estoy seguro que eso lo saben, ¿no? Ok, entonces, este es el espacio proyectivo asociado al Kn más 1, que en particular Kn más 1 es un espacio vectorial, ¿sí? Ese es el espacio proyectivo que uno estudia en geometría algebraica y es el espacio proyectivo, digamos, de dimensión n, ¿de acuerdo? Ahora, lo que yo quiero ver es que, de hecho, los puntos K racionales de este esquema que yo estoy construyendo coinciden exactamente con este monito. Entonces, ¿cómo le hacemos para ver eso? Entonces vamos a tomar primero K un campo y vamos a tomarnos alfa en el P Kn más 1, lo había escrito aquí, que es exactamente lo que les acabo de escribir. Y entonces a la clase, o a un elemento alfa, a la clase de alfa, aquí el error, dado que lo escribí ahí arriba, alfa y beta, aquí ya no me hagan caso, aquí el alfa es ya la clase, ¿verdad? O sea, por lo que escribí aquí, el alfa y es un elemento del proyectivo, es decir, alfa y es la clase, y recuerdan que los elementos de la clase yo los podía escribir en coordenadas homogéneas, y las coordenadas homogéneas pues escribirían así como alfa 0 más alfa 1 hasta alfa n, donde esa coordenada homogénea quiere decir que es la clase, ¿verdad? La clase del punto alfa 0 hasta alfa n. Entonces, perdón porque estoy utilizando la misma notación para dos cosas, pero creo que se entiende. Entonces vamos a considerar, dado este campo, vamos a considerar ahora un ideal asociado a este alfa. ¿Sí? Entonces el ideal que va a ser asociado a este alfa va a ser el generado por estos polinomios lineales, digamos, el alfa j por ti menos alfa i por tj, si se fijan es el cruzado, y entonces eso lo tomo para todos los ij, ¿no? O sea, me tomo todos los ij y hago este ideal. Entonces, es un ideal del anillo de polinomios en n más 1 variables, ¿verdad? Es un ideal del anillo de polinomios en n más 1 variables, y este ideal es claramente un ideal homogéneo, ¿verdad? Porque está generado por polinomios homogéneos, de hecho, polinomios homogéneos de grado 1. Es un ideal de aquí, es un ideal homogéneo. Y de hecho, puedo decir más, ¿no? Ese P alfa es un ideal primo. A ver, ¿quién me dice rápidamente por qué es un ideal primo? Oh, no. No hagas esto. No me hagas esto, no me hagas esto. Esto ya está aquí, entonces ahora lo que sigue. ¿Qué pasó? ¿Qué? Ah. Borré. Ok, aquí estoy, ¿no? Aquí estoy, ok. Oh, no puede ser. Entonces digo que es un ideal homogéneo, todo bien aquí. Entonces, ahora sí. El P alfa es un ideal primo. ¿Quién me dice por qué es un ideal primo? ¿Quién me da un argumento más o menos rápido de por qué esta cosa es un ideal primo?
Buena idea. Entonces, la idea, que a mí se me ocurre, es, por ejemplo, ver que el cociente es un dominio entero, ¿verdad? Si el cociente es un dominio entero, entonces ahí está, pero ¿quién es el cociente? Dice que son relaciones lineales, ¿no? Bueno, ¿no? Esto debería ser claro ya ahora con esa idea. Son relaciones lineales, ¿quién es el cociente? Como no me dicen, les voy a dar una ayudita. Entonces, fíjense que el alfa, que es este cuate, alfa 0, 2 puntos, hasta el alfa n, es tal que no todos los alfa i son iguales a 0. No puede tener todas las coordenadas igual a 0, porque justamente el PNK más 1 es el KN más 1 menos el 0, 0, 0 módulo de la relación de equivalencia. Entonces, siempre no puede ser que todos sean 0, ¿verdad? O sea, no existen representantes donde esta cosa sea 0. Y entonces, fíjense que si, por ejemplo, sin pérdida de generalidad, yo puedo decir, sin pérdida de generalidad, yo puedo asumir que el alfa 0 es distinto de 0, no quería invertir tanto espacio. Lo puedo hacer para cualquiera, pero yo puedo decidir que el alfa 0 es distinto de 0, y entonces yo digo que el alfa también es, si yo divido entre el alfa 0, ¿verdad? Entonces esto también sería el 1, aquí el alfa 1', si quieren, hasta el alfa n', ¿no? Es decir, donde los primas es el dividir entre el alfa 0. Si yo divido entre alfa 0 cada una de las coordenadas, entonces el alfa también está representado por estos cuates, ¿verdad? Porque son invariantes bajo escalación, entonces escalo por 1 entre alfa 0, y entonces me queda ese mismo punto, ese mismo punto queda representado por el mismo. Y entonces ahora sí, el ideal, hay que ver que bajo escalamiento, digamos, el ideal yo lo estoy tomando ahí, depende fuertemente del alfa j y del alfa i, pero ustedes tienen que ver que si yo rescalo, o sea, si me tomo otro representante de alfa, me queda exactamente el mismo ideal, eso es también inmediato de ver, ¿no? O sea, el P alfa está bien definido, si yo rescalo, me tomo otro representante, me da el mismo ideal, no pasa nada, ¿no? ¿Sí? Esténse seguros de eso. Entonces, en particular, si yo hiciera si construyo el P de alfa con este ideal, entonces lo que me estaría diciendo, digamos que el P de alfa va a ser generado, como ya dividí yo entre el alfa 0, ¿por quién? O sea, ¿quiénes son los polinomios que me están generando a este ideal? Entonces, yo estaría dividido entre el alfa 0, ¿verdad? Entonces me quedaría, por ejemplo, T0, voy a poner alfa i por T0 menos TI. Aquí en general debería poner TI por alfa 0, pero el alfa 0 ya era 1, ¿no? Y entonces está generado por estos polinomios. Los demás, las otras combinaciones van a quedar determinados por estos. Bueno, en particular contiene estos, ¿no? Si quieren, para que no necesito esa observación que había hecho, más otros, ¿no? O sea, más los otros que son de las combinaciones. Pero eso quiere decir que en el cociente, justamente, el TI lo puedo intercambiar por alfa i sobre T0. Siempre lo va a poder intercambiar el TI por alfa i sobre T0. Digo, por T0, ¿verdad? En el cociente. Entonces yo digo que el cociente, ¿verdad?, del anillo de polinomios, no es difícil que ustedes se den cuenta, el cociente de este anillo de polinomios, pues tiene que ser isomorfo a simplemente el anillo de polinomios en la variable T0, en esa variable que era distinta de 0, ¿verdad? Justamente porque cada una de las clases, cuando aparezca el TI, lo va a poder cambiar por un T0 multiplicado por alguna constante, y entonces me va a quedar este anillo de polinomios que claramente es un dominio entero. ¿De acuerdo? Entonces este es un primo. ¿Ok? ¿Sí? Bien. Bien. Ahora, ¿qué sigue? Ya de una vez. Mejor lo vamos haciendo poco a poquito. Ok. Entonces, ahora lo que yo afirmo es que el ideal generado por las variables no está contenido en P alfa. El ideal generado por ese ideal generado por las variables, ¿recuerdan quién es? Es el C más o el B más, ¿no? Dependiendo de cómo. Si mi anillo de polinomios es el B, por ejemplo, entonces el ideal generado por las variables es el B más, ¿verdad? Entonces, si yo quisiera lo que quiero ver en el fondo es que ese P alfa vive en el prog.
en el espacio proyectivo, ¿verdad? En el PROJ. Entonces, pues lo que tengo que ver es que no contiene a este ideal, ¿verdad? A la parte positiva. Está claro, ¿verdad? Que este ideal no contiene a los P alfa. Y entonces eso quiere decir que el P alfa está en el esquema PKLN, o sea, está en el PROJ, de justamente la línea de polinomios, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado hasta ahorita? Bueno, que yo me tomé un alfa me tomo un alfa aquí, digamos, en el espacio proyectivo clásico, ¿no? Es el espacio proyectivo clásico, y entonces le asocié un ideal primo, le asocié un elemento, un ideal primo, que depende de ese alfa que está en el esquema PKDN. ¿Sí? Ya se lo asocié. Entonces, bueno, ya la llevo de ventaja, ¿no? Ahora, lo que me dice la siguiente parte es que la asociación, le voy a llamar ρ, que a cada punto me lo mando al ideal primo, induce, o es una biyección, de hecho, induce una biyección entre el espacio proyectivo clásico, o sea, el PK más 1, y los puntos K racionales de K, ¿no? Que era lo que quería, ¿no? Me induce una biyección. Entonces, aquí para esto, ¿quién me dice qué quiere decir los puntos K racionales del espacio proyectivo? ¿Qué son los puntos K racionales del espacio proyectivo? Entonces, recordemos que qué quiere decir esto, ¿no? Pues me tomo un esquema y me tomo los puntos K racionales. ¿Qué es? ¿Qué es por definición? Vamos a ver, por definición, ¿quién me dice por definición quién es? ¿Quién se acuerda? ¿No? ¿Nadie se acuerda qué es? ¿No se acuerdan qué quiere decir los pasos K racionales? Ya ven cómo es que eso pasa con la geometría algebraica, chavos. La geometría algebraica es bien fácil que te pierdas. Entonces, me hace que de repente ya se pierden porque ya no están estudiando, entonces sí. Son los puntos donde el campo residual es el campo. Esa es una caracterización que habíamos visto, ¿no? Bueno, no se lo recuerdo. Son el conjunto de secciones del espectro de K a el esquema, en este caso es AP. El conjunto de secciones, y esto es decir, de K álgebras, ¿verdad? O sea, que conmutan con el espectro. O sea, ustedes saben que tanto el espectro de K como P alfa de K son K álgebras, son K esquemas, entonces tengo el morfismo estructural, pero esta es la identidad, ¿no? Esta es la identidad. Entonces, por eso es que tengo una sección, es una sección del morfismo estructural de K álgebras, del morfismo estructural del espacio proyectivo, digamos. Entonces, esta es la identidad. Entonces, es una sección. Pero, como dice Edgar, ¿verdad? Habíamos visto que esto era equivalente a tomarse el conjunto de puntos, lo voy a llamar X en el espacio proyectivo, de tal manera que su campo residual era exactamente K. ¿De acuerdo? Les recuerdo que habíamos visto esa caracterización. Y habíamos visto alguna otra, pero bueno, esa es la que vamos a utilizar ahorita. Es decir, el conjunto de puntos es esto. La otra es como las soluciones de ciertos polinomios homogéneos. ¿Va? Lo voy a poder ver también así. Pero vamos a utilizar esto. Es el conjunto de puntos en Pn de K de tal manera que Kx que su campo de residuos es exactamente K. Entonces, si se fijan, ahorita yo ya tengo casi esa situación. O sea, yo tengo el ρ, perdón, no escribí otra vez. Yo ya tengo el ρ que a cada punto alfa me lo manda a su ideal primo, ¿verdad? A pk alfa. Este pk de alfa está en el espacio proyectivo, entonces ya es un punto de los que están aquí. Lo único que me faltaría ver para ver que es un punto racional es tratar de calcular su campo de residuos. ¿Sí? Entonces, la afirmación, realmente que hay que ver, es que si yo me tomo el campo de residuos de este P alfa, pues es ni más ni menos K.
Y entonces la idea aquí, bueno, hay varias ideas, ¿no?, que uno podría tratar de entender. Y es primero decir, bueno, el campo, es observación que se había dicho, ¿no? Si yo quiero calcular el campo de residuos, tendría que calcular la localización, ¿verdad? La localización en ese punto, pero para calcular la localización yo solamente lo sé calcular realmente en las cartas afines. Les había dicho, ¿no?, hace ratito, si yo tengo un punto y quiero ver su tallo, o sea, quiero ver quién es el tallo, pues lo óptimo es tomarse una carta afín. Y entonces ya que lo tengo como afín, entonces ya le puedo calcular su tallo, ahora sí del espectro afín, que ya sé quién es. Entonces aquí la pregunta que yo les hago es, P alfa debe de estar en algún afín, ¿no? Está en algún B más de alguien. Le voy a poner H, con H homogéneo, ¿verdad? Debería estar en uno de estos afines. Para H igual a quién. Traten de decirme, a ver a quién se les ocurre. Ahora, lo voy a poner aquí como nota. Entonces, yo voy a asumir que alfa 0 es igual a 1, ¿no? Es decir, como este alfa 0 no es 0, entonces rescalo, ¿verdad? Así como yo he escrito, ¿verdad? Mi alfa. Entonces, como lo había escrito aquí, ¿verdad? Entonces el alfa empieza en 1, ¿no? Entonces, digamos que yo puedo asumir que el alfa 0 es igual a 1. Entonces, ¿en dónde está? O sea, díganme un abierto afín de esta forma, un abierto básico donde este P alfa esté. Recuerden que P alfa es el ideal homogéneo generado por estas cosas, pero por lo que vimos ahorita, ¿verdad? Es esto, ¿verdad? Es esto, ¿verdad? O sea, como el alfa 0 es 1, entonces queda generado únicamente por alfa i t0 menos ti. Entonces yo digo que este cuate, ¿qué elemento? O sea, decir que está un D más de H es qué elemento homogéneo seguro no está en P de alfa, ¿no? ¿Qué elemento homogéneo? La pregunta es, díganme quién es este D más de H o denme un D más de H. Se reduce a preguntarles, denme un elemento homogéneo en el anillo de polinomios que segurito no esté en P de alfa. ¿Quién me dice? ¿Qué elemento homogéneo no está en P alfa? T0. Este 0, ¿va? Entonces, eso quiere decir que como T0, con esta consideración, ¿verdad?, no está contenido en P alfa. ¿Por qué, Edgar? ¿Por qué T0 no está en alfa? Bueno, yo lo vi porque cuando haces el cociente es el único que sobrevive. ¿Por qué? ¿Cuándo qué? Cuando haces el cociente por ese P alfa de los polinomios es la única variable que te sobrevive, ¿no? Exactamente, ¿no? Justamente por lo que acabamos de hacer hace ratito, ¿no? Y T0 me queda, si yo lo puedo ver así, exactamente, cuando hago el cociente con ese ideal primo me queda K de T0. Entonces el T0 no estaba, si no me hubiera quedado K, ¿verdad? Y bueno, lo puedo ver también de aquí, ¿verdad? Si el T0 estuviera ahí adentro, entonces todas las variables estarían ahí adentro y entonces contendría al ideal destinado por T0 Tn, ¿verdad? De hecho, yo creo que esa es la respuesta más clara, ¿verdad? O sea, lo que dijo Edgar es, digamos, por deducción. Es decir, si el cálculo que hicimos hace rato, que me da el cociente que me da K de T0, pues entonces el T0 no puede estar ahí, ¿no? Eso es lo que hizo Edgar. Pero, digamos, si el T0 estuviera en P alfa, entonces por estas relaciones, todos los TIs estuvieran en P alfa, ¿no? Todos los TIs estuvieran. Pero si todos los TIs estuvieran en alfa, entonces este ideal completito estaría contenido en P alfa. Pero es una de las cosas que le estoy diciendo que no sucede. Justamente lo estamos tomando. Entonces el T0 no está en P alfa. Entonces, como el T0 no está en P alfa, entonces, pues, y es un elemento homogéneo, entonces ya sabemos que el P alfa pues, está contenido en D más de T0. Y ahora, ¿quién me dice quién es D más de T0? En otras palabras, es el espectro de quién. Si recuerdan, bueno, ese es el espectro, digamos, del... A ver, es que me gustaría que me dijeran. El que sepa que diga, ¿no? No se espere a que los demás digan. Ya de una vez, para que avancemos rápido. Es un afín, ¿verdad? Entonces ustedes saben que estos abiertos básicos son isomorfos a los esquemas afines que se obtienen de... considerar el espectro de... ¿No? Ya están perdidísimos, ¿no? A ver, Es que lo que está haciendo aquí es
localiza el anillo de polinomios en la variable T0 y considera nada más todos aquellos de grado 0. Exacto. Eso es por definición es así, ¿no? Bien, Edgar. Entonces, esto lo localizo en el T0, pero me tomo solamente los elementos del grado 0. Ese es por definición. Y la clase pasada lo hicimos en dos variables. Lo hicimos para T0 y T1. Entonces, díganme, ¿ese anillo quién es? Es el espectro de A. ¿De quién es? En otras palabras, Es el afín, ¿no? ¿qué afín? El AKN. Sí. ¿Pero por qué? Bueno, es que la otra vez lo hicimos en dos variables. Yo cuando hacía aquí el espectro de la localización esta homogénea, lo que obtenía era el afín, pero del otro. Ajá. Y no sé si recuerden quién era. Yo les pregunté, a ver, díganme, denme un elemento aquí. ¿Cómo se ve? ¿Quién me da un elemento ahí? Muy sencillo. Un elemento ahí. ¿Quién es? Es un elemento de grado 0, ¿no? ¿Quién es? ¿Cómo se ve uno? A ver, Leonardo, dame un elemento ahí. En el anillo, no en el espectro, en el anillo. Pues un cociente, ¿no? Un cociente, por ejemplo. Pues las variables multiplicadas son un T0 a la n. Por ejemplo, exacto, ¿no? T0 no lo voy a poner, lo voy a poner porque se cancelaría, ¿no? Entonces voy a poner T1 por T2 por Tn entre T0, pues tendría que ser la potencia n para que sea homogéneo de grado 2, ¿verdad? Y a poco no, este cuate no es lo mismo que T1 sobre T0 por T2, por T2 sobre T0 por Tn sobre T0, ¿no? ¿Ok? Ahora, ¿quién me da otro elemento ahí? A ver, le voy a hacer como le hice la vez pasada. Me voy a tomar aquí un T0. Si yo nada más pongo T0, ¿qué podría poner arriba? Quiero que sea un polinomio homogéneo de grado 0, un cociente homogéneo. ¿Qué podría poner arriba? Cualquier variable. Cualquier variable, ¿no? TI. Y si se fijan, entonces, lo que estamos diciendo es que este espectro de la localización de los homogéneos de grado 0 en realidad es el anillo de polinomios en estas variables. En T1 sobre T0, T2 sobre T0, Tn sobre T0, ¿verdad? Porque todos los elementos homogéneos se ven de esta forma. O sea, es un monomio en esas variables. Es lo que le estoy diciendo. Y entonces todo polinomio ahí, que son suma de homogéneos, pues va a ser suma de estos elementos. O sea, todos los homogéneos son así. Entonces es el anillo de polinomios en estas variables. Es decir, si yo ahora le llamo TI minúscula, si TI, a ver, lo voy a poner aquí. Entonces, si TI minúscula es igual a TI sobre T0, entonces esta cosa se convierte el espectro del anillo de polinomios con coeficientes en A en T1 hasta Tn, ¿verdad? Es lo que se llama la deshomogenización en la variable. El morfismo, o sea, la identificación entre este anillo de polinomio, entre estos dos anillos de polinomio es lo que se llama la deshomogenización. Ahorita vamos a ver qué es lo que le estaría pasando a un polinomio, ¿verdad? Es decir, si yo me tomo un polinomio y lo localizo en T0, se vería como dividir entre T0 a la potencia. A ver, lo voy a hacer una vez. Me tomo este anillo de polinomios. Anillo de polinomios en T0 hasta T. Y entonces me voy a tomar un polinomio homogéneo, no cualquiera. ¿Va? Me tomo un polinomio homogéneo. ¿Quién me dice un polinomio homogéneo? Bueno, antes déjenme escribir qué es lo que quiero. De aquí me quiero ir hasta este A de T1 hasta Tn. Y yo digo que este proceso es el de deshomogenización. Entonces, pero hay que pasar como lo hicimos aquí, ¿verdad? A un polinomio homogéneo lo voy a mandar primero a la localización. Si hay un polinomio homogéneo aquí, en el anillo de polinomios lo mando a la localización en T0, pero la localización se identifica con este, que es ni más ni menos. Es lo que vamos a hacer. Entonces, si yo tomo un polinomio homogéneo, por ejemplo, vamos a tomarnos f igual a T0 al cubo más T1, T2, digo, T1, T2, T3, o T1 al cuadrado, no importa. Cualquier polinomio homogéneo. T1 al cuadrado por T3. Ahí está, ¿no? Ese es mi polinomio homogéneo de grado 3. Es un polinomio homogéneo de grado 3. ¿Están de acuerdo? Suma de homogéneos. ¿A quién lo mando? Bajo la localización. Pues tengo que mandar un elemento, naturalmente un elemento homogéneo de grado 0. Entonces, y como la localización es dividir entre T0, pues si esto lo quiero mandar a un elemento homogéneo de grado 0, pues lo tendría que mandar a T0 al cubo más T1 al cuadrado T3 dividido entre T0 al cubo, ¿no? No hay de otra. Digo, para que sea homogéneo de grado 0, lo mando a ese.
Y este cuate es, pues, el 1 más el T1, lo divido, ¿no? El cubo lo divido en 2. Entonces me queda T1 sobre T0 al cuadrado por T3 sobre T0. ¿Sí lo ven? ¿Sí? Y entonces este cuate, ya que lo escribo, perdón, porque no me cabe, voy a tener que escribir aquí arriba, es el 1 más el T1 al cuadrado más el T1 al cuadrado por T3, ¿no? Que es ni más ni menos la deshomogenización de este polinomio. Y el proceso de regreso es la homogenización. Eso lo estamos haciendo así. Bueno, esa es la situación. Bueno, entonces ahora regreso, ahora sí, ya que les convencí, creo que es la deshomogenización de este proceso. Entonces, ahora sí, este cuate es un esquema afín. Es el espectro de es la recta afín. No es nada más un esquema afín, es la recta afín. Es isomorfo a la recta afín de dimensión n con coeficientes en k. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, entonces digamos que eso es lo que está pasando. Me estoy tomando el P alfa en esa carta. Pero recuerden que yo lo que quería era, bueno, me lo tomo en ese D más de H y ahora lo que quiero es calcular su campo de residuos. ¿Ya? ¿Quién es el campo de residuos? Ahora, ¿quién me dice cómo se ve P alfa ya en este espacio afín, en el espectro de espacio afín? ¿Quién es ese P alfa? ¿Sí? O sea, como me fui un poquito por la rama para demostrarles que ese proceso de la deshomogenización, a lo mejor se perdieron un poquito en lo que quería. O sea, yo quiero ver que el campo de residuos de P alfa es K. Entonces me tomó P alfa en este abierto afín. Pero yo digo, ese abierto afín es este espectro. Entonces, bueno, P alfa tiene su forma muy, muy concreta, es este ideal. Pero esto es cuando lo estoy viendo, pues, en el prog, ¿no? Ahora, este P alfa, ¿cómo se ve cuando lo veo aquí? ¿Cómo se ve? Entonces hay que entender nuevamente qué es lo que le está pasando a cada uno de estos polinomios, ¿verdad? ¿Qué es lo que le está pasando a cada uno de estos polinomios? Entonces ya les dije, cada uno de estos polinomios es la deshomogenización en la variable respondiente, en T0, ¿de acuerdo? Sí, entonces, ¿cómo se ve? ¿Sí les queda claro? Entonces, no sé si escribirlo aquí o me voy a la siguiente página, ¿qué opinan? Bueno, P alfa va a dar o se identifica con... Va a dar a un maximal, ¿no? Ajá, pero díganme exactamente quién es el ideal homogéneo generado ahora por la deshomogenización. Entonces yo les digo, va a ser igual a alfa i por alfa i menos el CI minúscula. TI, ¿no? El T minúscula i. O sea, es el generado por estos. Con i que va desde 1 hasta n. Es la deshomogenización de cada uno de estos. ¿Y este ideal qué es? Es un ideal maximal del espacio afín. Y entonces ahora sí yo sé que este cuate, ¿verdad? Es un ideal maximal del espacio afín. Ahora sí yo sé quién es el campo de residuos. Esto ya lo habíamos visto. Entonces el campo de residuos de este P alfa es un ideal maximal con estas cosas, con estos alfa cis como elementos ahí, es el ideal maximal. Entonces el cociente es K. Y de hecho la localización, o sea, esto es ya inmediato que es K. ¿De acuerdo? El campo de residuos de este ideal es K. ¿Sí lo ven, el campo de residuos? Aquí, no sé si el campo de residuos, aquí lo voy a escribir, va a ser igual al anillo de polinomios en estas variables, módulo este ideal, y luego si quieren localizado en el 0. Ese es el campo de residuos. Y este cuate es isomorfo a localizar el anillo de polinomios en este ideal maximal, o sea, en el P alfa, donde estoy escribiendo. Si ya estoy escribiendo aquí bien amontonado, a lo mejor lo debería, perdón, para que quede bien claro lo voy a escribir en la otra página, porque si no, ya va a ser un relajo aquí y no está padre. Entonces, esto es lo que quiero yo decir, argumentar, ¿verdad? Entonces, paso a la siguiente página. Entonces les digo, bueno, K de P alfa, pues es K, pues, bueno, ya lo estoy pensando, ¿verdad? O sea, yo estoy tomando el P alfa, es el generado por la deshomogenizaciones, o sea, ya lo voy a escribir en forma derechita, es el TI menos el alfa I, recuerden que estaba así, se iría generado por estos, con I desde 1 hasta N. Y entonces lo que les digo, adentro, ¿verdad? Adentro del espectro,
y el anillo de polinomios con cocientes A y las variables de T1 hasta T, ¿no? Es este tipejo. Ahora, cuando yo me quiero tomar su campo de residuos, por un lado, el campo de residuos de P alfa, por definición, digamos, es la localización de este anillo en este ideal, o sea, es este K de T1 hasta Tn localizado en este ideal, dividido por el ideal en la localización, o sea, por el ideal maximal en la localización, o sea, y el ideal maximal es este, ¿verdad? Es creado por P alfa, o sea, por T1 hasta Tn. ¿No? Ese es el campo de residuos, ¿de acuerdo? Es el tallo entre su ideal maximal. Pero esto es isomorfo a tomarse el anillo de polinomios en las variables T1 hasta Tn. Eso es un ejercicio de localización que seguramente se lo dejé. Módulo el ideal de P alfa, pero como es un ideal primo, entonces este es un dominio entero. Y entonces ahora si este cuate yo lo localizo en cero, me queda un campo, me queda el campo de fracciones, ¿no? Lo localizo en cero, y me queda que son isomorfos. Ese es un isomorfismo, es un ejercicio. De hecho, eso en general va a pasar, ¿verdad? Si me tomo, aquí lo voy a poner así, en general, si yo me tomo un anillo, lo localizo en ideal P y luego divido entre el PA, en ideal maximal, es un campo, y yo digo, este cuate es isomorfo a tomarte A sobre P, que es un dominio entero, y luego localizarlo en el cero. Eso siempre pasa, hay un isomorfismo. Pero entonces es más fácil ver si yo hago este cociente, ¿verdad? Ahora sí, una vez que ya tengo eso en verde, esta localización, ¿quién es? Entonces el campo, ¿verdad? Digo, ese cociente, como el ideal es TI menos alfa I es un ideal maximal, y los alfa I están en K, entonces esta cosa es ni más ni menos que el campo, y entonces el campo localizado en cero es el campo, no estoy diciendo nada. Entonces, con eso estoy demostrando que en efecto el campo, ¿sí les quedó claro? Chavos, o ya ahora están perdidos, ¿no? ¿Sí les quedó claro? Sí. De repente como da la sensación que ya me estoy yendo solo. Alguien dígame algo. Si me estoy yendo solo, díganme. Si no, si van bien, pues díganme también. Si tienen dudas, pues es el momento. El campo de residuos, que es el tallo, el tallo, ¿verdad? Es la localización del anillo entre el ideal maximal. Módulo, como es un anillo local, ¿verdad? El campo de residuos es el tallo, módulo, el único ideal maximal. El único ideal maximal es este. Pero esto es isomorfo a esto. Es un ejercicio muy interesante y fácil de hacer con las propiedades de la localización, utilizando que localizar es plano, por ejemplo. Entonces van a poder hacer esto. Entonces, este cociente claramente es el campo. Entonces, el campo de residuos es el campo localizado. Y entonces ya acabamos. Entonces, eso quiere decir que, por lo tanto, el P alfa está contenido en los puntos K racionales de K. ¿Sí? O sea, porque recuerden que la caracterización que habíamos visto, los puntos K racionales, son los puntos en el proyectivo cuyo campo de residuos es exactamente K. ¿De acuerdo? Entonces ya, eso me quiere decir que el P alfa es un punto K racional. Y ahora faltaría ver, pues, que tengo la otra implicación de regreso, ¿verdad? Pero yo digo que la otra implicación de regreso es más o menos también clara. ¿Sí o no? A ver, antes de continuar o de hacer cualquier cosa, me gustaría que preguntaran todo lo que tienen que preguntar. O sea, que si está claro, si no, si dije algo mal. O sea, el regreso es inmediato, ¿verdad? O sea, si me tomo ahora un punto K racional, ¿verdad? O sea, es un punto con coordenadas homogéneas, ¿verdad? Con coordenadas... No, ahora me tomo un punto en Pn de K, eso es lo que hice, ¿verdad? Ahora me tomo un punto K racional, entonces corresponde a tiene campo de cocientes igual a K, pero ya sabemos que su campo de cocientes es de esta forma que está escrita aquí, tal cual aquí arriba, ¿verdad? Es un cociente, entonces este cuate corresponde con el kernel de un morfismo de evaluación, nuevamente, ¿verdad? Yo tengo un morfismo de aquí a acá, y entonces, si me fijo TI, ¿a quién va a dar bajo este homomorfismo? Es un morfismo de evaluación, y entonces eso me determina un conjunto de coordenadas, alfa 1, alfa n, y ese conjunto de coordenadas, pues lo puedo meter a un espacio, a uno de esos demás, pues dándole un 1 ahí, coordenadas homogéneas, y ese cuate es el que corresponde
punto en el proj, ¿verdad? Es el mismo que corresponde de acá al el chavito que está aquí, ¿no? O sea, lo que es que me puedo ir de regreso casi palabra por palabra, entonces me correspondería aquí un elemento acá en el proj, ¿verdad? En este. ¿Sí? Si yo me tomo un punto K racional, en particular es un punto que vive aquí y que tiene campo de residuos igual a K, pero que el campo de residuos sea igual a K, o no, así. Pero el campo de residuos sea igual a K, es decir que tengo este isomorfismo, digamos, tengo este isomorfismo, pero entonces si me fijo en el isomorfismo, entonces cada una de estas variables va a dar un elemento, el T1 va a dar un elemento A1, el T2 y el Tn va a dar un elemento AN, y entonces tengo un elemento alfa 1 hasta alfa n en este espacio afín, pero este espacio afín corresponde a un elemento del proyectivo. ¿Quién es el punto en el proyectivo? Pues me fijo en este ideal, y este ideal corresponde bajo esta homogenización, digamos, me regreso bajo la homogenización, corresponde a un ideal acá atrás, y ese ideal acá atrás pues se puede ver como aquí, y este se puede entender aquí, y entonces corresponde un punto aquí, pero este punto pues ya está en el proj, entonces ese es el elemento que estamos considerando. O sea, me voy de regresito y ya está. Entonces, y claramente es biyectivo, o sea, es el inverso del otro proceso. Entonces, los puntos K racionales son exactamente estos. A ver, concretamente, ¿no? A lo mejor lo que tenemos que hacer es un ejercicio súper concretito. Entonces, aquí, por ejemplo, sí, a ver. Ajá, a ver, a lo mejor tengo que decir algo. Tendría que decir algo. A ver, cuando yo estoy en el espacio afín, cuando yo estoy en esta situación, cuando yo estoy en el espectro del espacio afín, o sea, cuando yo estoy acá, concretamente, aquí, no me ve. Cuando ya deshomogenice, es decir, cuando ya estoy en este espacio, un polinomio aquí, o el ideal me lo tomo aquí. Entonces ustedes saben que los ideales primos de esta cosa, por lo que ya hemos visto antes, corresponden a qué puntos, pues a las soluciones de la ecuación polinomial, ¿no? O sea, corresponden a las soluciones de la ecuación polinomial que me determina ese ideal, ¿verdad? Estoy en el caso proyectivo. Ahora lo que me gustaría es tomarme un cerrado. Ajá, bueno, ya lo hice para el espacio proyectivo, pero yo digo que esto mismo lo podríamos realizar para un subesquema cerrado. Eso es lo que quiero ver. A ver, si yo quisiera verlo como un ejemplito, me voy a tomar el B más de I, ¿no? O sea, me voy a tomar un subesquema cerrado. O sea, ¿cómo son los subesquemas cerrados del espacio proyectivo? Pues es algo así, ¿no? Proj, el anillo de polinomios en varias variables, de 0 hasta Tn, módulo universal homogéneo. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan que así son? Al menos estos son algunos subesquemas cerrados. Lo que dije es que estos objetos son subesquemas cerrados, y bueno, un subesquema proyectivo, un esquema proyectivo va a ser isomorfo, un subesquema cerrado, pero no les he dicho hasta ahora quiénes son todos los subesquemas cerrados. La pregunta es si podrá haber otros subesquemas cerrados del espacio proyectivo aparte de estos. Todos estos son subesquemas cerrados, pero a lo mejor hay más. Y la respuesta a eso es que no. De hecho, cualquier subesquema cerrado es el proj de alguien. Nada más que ahorita todavía no estamos listos para demostrar eso. Eso se demuestra con un teorema importante, que más adelante lo vamos a ver. Pero, por lo pronto no, pero sí, créanme, todo subesquema cerrado del espacio proyectivo, todo subesquema proyectivo es el proj de alguien, ¿no? Es proj de un anillo. Entonces, ahora la pregunta, me tomo este cuate y me digo, bueno, pues este es X, ¿no? Ese es un esquema, es un subesquema cerrado de Pn de K, ¿no? Es un subesquema cerrado. Entonces, la pregunta ahora es, ¿quiénes son los puntos K racionales? O con quién se identifican, ¿no? ¿Con quién se van a identificar los puntos K racionales? Y entonces, para la respuesta es que
los puntos K racionales va a ser igual al conjunto, se va a identificar con el conjunto de todos los alfas contenidos en Pn, digo P de Kn más 1, como lo habíamos denotado, o sea, en espacio proyectivo de Pn más 1, tal que f de alfa es igual a 0 para todo f contenido en el ideal y f homogéneo. Entonces, si se fijan, bueno, los que ya habían estudiado geometría proyectiva, geometría algebraica y habían estudiado variedades proyectivas en geometría algebraica, esto era lo que era una variedad proyectiva, ¿no? Una variedad proyectiva es el conjunto de ceros de una familia de polinomios homogéneos, ¿no? Y entonces ahora lo que me está diciendo, y es homogéneo, ¿no? No les dije para todo, y era homogéneo, ¿no? De hecho, para poder calcular el prog del cociente, pues sí tiene que ser homogéneo. Entonces, y es un ideal homogéneo, y entonces me tomo un subesquema cerrado, y entonces la pregunta es, ¿a quién corresponden los puntos K racionales? Y la respuesta es que los puntos K racionales justamente corresponden al cerrado proyectivo de la geometría algebraica clásica, es el conjunto de los alfas en PKN más 1, que son los puntos K racionales, ¿verdad? PKN más 1 es, ya lo habíamos dicho, es PKNK, por lo que hicimos ahorita, es igualito. Tal que f de alfa es igual a 0 para todo f en el ideal y f es homogéneo. Ahora, aquí la primera pregunta. ¿Tiene sentido? Tomar f de alfa. A ver, primero, f de alfa tendrá sentido. ¿Y qué es a lo que me refiero? Lo que pasa es que alfa es un elemento en P, en un punto racional, digamos, de PKN. O sea, es una clase de equivalencia. ¿De acuerdo? Es una clase de equivalencia. Entonces, ¿tiene sentido tomar f de alfa? Fíjense que si alfa está representado por, o sea, si alfa es igual a alfa 0, alfa 1, y así me voy hasta alfa n, ¿sí? Entonces, f de alfa, pues lo que realmente está haciendo es tomarse el f de alfa 0, alfa 1 hasta alfa n, ¿no? Y entonces, pero la cosa es que ahí esa evaluación depende fuertemente del representante. O sea, ¿qué pasa si este cuate estuviera representado por otro tipo? Entonces, que esté representado por otro tipo en particular es por un múltiplo distinto del 0 de este. ¿Sí? Entonces, este cuate también está representado por este elemento para un alfa, para un lambda distinto de 0. ¿Están de acuerdo? ¿Verdad? Estos representan el mismo. Pero sin embargo, si yo hago la evaluación de este cuate, entonces me quedaría que este es f de lambda de alfa 0 hasta lambda de alfa n. Y como el polinomio es un polinomio homogéneo, entonces saldría como lambda al grado del polinomio por f de alfa 0 hasta alfa n. Eso quiere decir que el valor de un polinomio en alfa, evaluado en un punto proyectivo, en una clase de equivalencia de estas, no está bien definido, ¿no? Porque sale como sale el escalar, ¿no? Sale la potencia del escalar. A todo el mundo le queda, todo el mundo sabe esto, ¿verdad? No lo estoy hablando en chino. O sea, todo el mundo sabe que así son los polinomios homogéneos y que cumplen esta propiedad, ¿no? Que sacan los escalares a la potencia que es el grado del polinomio. Entonces, esto me hace que no estén bien definidos los puntos. Pero los ceros, sin embargo, lo que yo sí puedo decir es que si f de alfa es igual a 0, o sea, si f de alfa 0 hasta alfa n es igual a 0, entonces también f de lambda de alfa 0 hasta lambda de alfa n es igual a 0. Esta propiedad, está aquí, es una propiedad importante que tienen los polinomios homogéneos, porque justamente los ceros, no importa si los multiplica, el 0 no importa si lo multiplico por una potencia de lambda, sigue siendo 0. Entonces, en general, evaluar un polinomio en una clase de equivalencia, o sea, o en un punto del proyectivo, en el proyectivo clásico, digamos, no está bien definido, pero los ceros de ese polinomio homogéneo sí están bien definidos. Entonces, la pregunta que les hacía, que si tiene sentido evaluar en f de alfa, pues no, pero lo que sí tiene sentido es encontrar los ceros de un polinomio homogéneo. Entonces, esta cosa sí tiene sentido, ¿no? Encontrar el conjunto de ceros de un polinomio homogéneo, por lo tanto, me puedo fijar en el conjunto de ceros comunes de todos los polinomios homogéneos del ideal I. ¿Sí? Entonces, I es un ideal homogéneo, entonces este conjunto que está aquí en principio sí está bien definido. Y entonces habrá que ver que coincide con este X de alfa. Bueno.
Se me hace que aquí lo mejor es que ustedes lo entiendan como se debe, porque es básicamente lo mismo que hicimos hace ratito. Tienen que entender que son los puntos K racionales, son puntos, pero ahora viven en el PROG, y eso corresponde a un ideal en la deshomogenización, pero la deshomogenización es deshomogenizar cada cosa, y eso es es lo que acabamos de repetir, pero para este PROG. Y entonces van a ver que ese corresponde a una solución del ideal, ¿no? Tiene que corresponder a una solución. Entonces, pues ya lo único que restaría es como ver quiénes son, aquí por ejemplo poner un ejemplo de una curva elíptica, y entonces ver quiénes son los puntos Q racionales, ¿no? Y ya, pues los puntos Q racionales van a corresponderse con los puntos de la deshomogenización y bla, bla, bla. Bueno, ya eso yo creo que ya está, no hay nada que decir. Yo lo escribo como corolario y todo esto que acabo de escribir para que quede plasmado de una manera bonita y sepan entonces qué es lo que tienen que pensar. ¿Qué pasó? Fue la clase anterior, ¿qué pasó? Me iban a exponer, es verdad. Bueno, aquí lo voy a poner como corolario. Tenemos para terminar. Y lo pongo de este colorcito, que debería en realidad ser naranja, ¿verdad? Corolario, que quiere decir que lo tienen que pensar, y entonces lo voy a poner así, entonces, como viene en el libro. Entonces se saca un campo, y sean P1, y voy a utilizar la notación donde T denota todo el conjunto de variables, o sea, P1, P2, de T, etcétera, hasta Pn de T, sí se tiene, ¿no? La T denota a todas las variables, ¿no? Polinomios homogéneos. En n variables, en n más 1 variables. O sea, quiere decir que está en la anillo de polinomios desde T0 hasta C. Entonces, existe una biyección entre el conjunto de ceros comunes, que esto se denota así, el conjunto de ceros Z más, ¿verdad? El conjunto de ceros comunes de estos P1, Pn, y nuevamente este es el conjunto de los alfas en Pnk, K, y lo pongo así, tal que F de alfa, obvio que Pi de alfa es igual a 0, es el conjunto de ceros comunes, que es por supuesto un subespacio del proyectivo, de los puntos K racionales del proyectivo, y xk para x es igual a este cuadro que hemos escrito, ¿no? El prog del anillo de polinomios, así lo voy a poner también, k de t con una sola variable, para indicar que son todas las variables, módulo el ideal generado por los P's, es un ideal homogéneo, ¿no? Entonces, prog de este cuate, y si este prog de este cuate yo le tomo sus puntos, ya, no importa, es este. Ya dije que me voy a tomar los puntos carracionales. Entonces existe una biyección entre estos dos conjuntos. Y bueno, y esta cosa hay que, si quieren entender esto, los puntos K racionales realmente, y ver que son lo mismo, entonces tienen que revisar la demostración que hicimos, entenderla, apropiársela, ver que en efecto son lo mismo, y ver que si lo hacen para este caso particular, es igualito, es lo mismo, nada más considerando que ahora estoy en un cociente y que pues los ideales maximales del cociente, los ideales del cociente corresponden a soluciones, ¿verdad? A soluciones del esquema, digamos, lo que ya sabíamos de esquemas afines. Bueno, ya para lo que acabamos con esto, con esta rápida parte de esquemas proyectivos, después hay que regresar a otras propiedades de esquemas proyectivos, pero ya tienen que ver más con criterios como que sean propios, etcétera. Entonces tenemos que avanzar más en propiedades de esquemas, entonces vamos a ver lo que son esquemas neperianos y lo que son las variedades algebraicas, y entonces ya luego vamos a pasar a esquemas reducidos e irreducibles, que son unas propiedades muy interesantes. Y ya, le repito que aunque el CIMAT acaba en clases ya esta semana, ¿no? Se supone que las clases acaban esta semana, la WADI no, la WADI todavía le queda un mes.
¿no? De clases. Entonces yo voy a seguir dando clases hasta que termine la UAS. Entonces, sin embargo, los que requieren calificación, pues entonces vayan entregando sus tareas. Tienen tarea para la próxima semana, no me acuerdo cuándo. Entonces vayan entregando tareas y voy a dejarles otra tarea y entonces todavía me van a tener que dejar hacer otra tarea y con eso los voy a evaluar, ¿de acuerdo? Yo tengo que entregar calificaciones para el CIMAT por ahí de junio, ¿no? Por ahí del 20 de junio. Entonces les entregaré una calificación de acuerdo a sus calificaciones de tareas, ¿ok? Y sus exposiciones, ¿de acuerdo? Que no hay nada de qué preocuparse, pues está todo bien. Digo, en la tarea hay algunos detallitos, les voy a regresar, pero nada, en general bastante bien, ¿ok? ¿Alguna duda? ¿O muchas dudas? ¿O van bien? ¿Quién va bien? ¿Quién va siguiendo la clase? Yo tenía una duda. A ver Es si... complicado ver la inyectividad del RO que pusiste. Dados 2 alfa, esos ideales P alfa son necesariamente diferentes. A ver, otra vez, que sí. Si yo me tomo el ROM... El RO era del proyectivo, como digamos, topológico, entonces ver si es ajá, ver que sea inyectivo. porque, digamos, con esto que vimos ahorita, pruebas que la imagen es un punto racional. Ajá, exacto. Sí, de hecho yo lo que hice fue construir el inverso, decirles cómo iría el inverso. De hecho el libro creo que lo que hace es justamente ver que es inyectivo y es proyectivo. Pero para mí es más fácil que se den cuenta que el inverso se puede construir y que regresa al mismo o a la otra cosa. Pero de todas maneras creo que no está tan difícil. ¿Qué quiere decir que 2 alfa y beta caerían al mismo P de alfa? Lo que tenemos que demostrar es que el alfa y beta, o sea que esos representantes están asociados, ¿no? ¿Sí? Entonces, sí, o sea que eso es alfa y beta. La cosa es que ahí, si por ejemplo el beta, la coordenada que no es cero es la misma, la coordenada es la alfa cero, si yo me lo tomé con el alfa cero es la misma, entonces sería más fácil, ¿no? Ver que son el mismo ideal, porque llegaría básicamente a lo mismo, ¿no? Llegaría que TI se expresan como esto, entonces ahí lo que va a pasar es que uno es múltiplo del otro, y entonces representan el mismo elemento. Ahí el único problema que podría estar interesante es que qué pasa si yo no sé que la coordenada distinta de 0 es la 0, sino a lo mejor la 1. Y entonces lo que tendría que hacerme ahí es si a lo mejor irme a la intersección. ¿Cómo lo hace el libro? Justamente el libro lo hace suponiendo que es inyectivo. Dice, sea beta, otro punto con coordenadas homogéneas, de tal manera que rho de alfa es igual a rho beta. Entonces, beta de 0 es distinto de 0. De hecho, ve que el beta de 0 es distinto de 0. Ajá. Dice, porque entonces T0 estaría en... Ah, claro, eso es una... O sea, el beta 0, la coordenada beta 0 también tendría que ser distinta de 0, porque de lo contrario el T0 estaría en el ideal P alfa, pero ya habíamos visto que justamente el T0 no está en el ideal P alfa, ¿no? Sí lo vimos, ¿no? Bueno, si alfa 0 es distinto de 0, entonces T0 no está en el ideal P alfa, y entonces si yo tengo otro representante que va a dar al mismo ideal, el beta, entonces tampoco la primera coordenada puede ser igual a 0, porque si fuera 0, entonces por un argumento similar, pues el T0 estaría ahí adentro, cosa que no pasa. Entonces, una vez que el T0 ya no está, que el T0, ajá, y entonces una vez que el alfa 0 es distinto de 0, entonces, tanto rho de alfa como rho de beta, o sea, están en el mismo ideal de más de T0 de alfa, y entonces aquí lo que se obtiene es que los cambios cruzados son iguales. ¿Y por qué los cambios cruzados son iguales? Ah, pues por esta condición, ¿verdad? Si hago los despejes, digamos que el mismo polinomio, debería a partir de estos polinomios, ¿verdad? Si yo divido si yo hago lo mismo, digamos que el beta 0, el alfa 0 es 1, entonces yo tendría estos polinomios, y entonces este polinomio con el alfa 1, por ejemplo, tendría que ser igual a otro polinomio con el beta 1. Y entonces, digamos, el P alfa lo estoy escribiendo como P alfa o como P beta, y serían iguales, y esa es la única posibilidad es que estos dos ideales sean iguales, es que cada parte correspondiente de entre estos ideales, pues que sean iguales, ¿verdad? No hay forma de que sean,
Sí, ¿no? O sea, no habría forma de que yo pueda expresar el otro como una combinación de estos lineales con estas condiciones. Con los state, digamos, lo puedo intentar hacer y voy a llegar a la conclusión de que entonces el alfa i tendría que ser igual al beta i. ¿Se entiende lo que estoy tratando de decir, no? O sea, si tomo el beta i t0 menos ti y está dentro de este ideal, entonces quiere decir que es una combinación lineal de estos cuates. Pero la única forma de que sea una combinación lineal de esos cuates, por la forma en la que tiene estos cuates, es que sea un múltiplo de este, de t0 menos, de alfa t0 menos ti. Pero pues como son lineales y las variables estas se cancelan, entonces pues lo único que me diría es que el alfa i es un múltiplo del beta i en tal caso, ¿no? Sería un múltiplo del beta i, y pues eso es lo que yo requiero para ver que entonces las coordenadas son iguales. Eso es lo que pasaría. Aquí no lo hacen suponiendo que el alfa 0 es igual a 1, pero se puede suponer que el alfa 0 es igual a 1 de todas maneras. Y entonces, por lo tanto, sería inyectivo. Creo que no hay mayor dificultad. ¿Sí, ¿seguiste mi idea, Edgar? Sí. Entonces, creo que no habría mayor dificultad en efecto. Entonces, pues sí. Eso es. Y bueno, y la otra, y básicamente lo que yo hice también es ver que era su proyectivo, ¿no? O sea, construir el inverso, básicamente es ver que es proyectivo. Entonces, ya con esta inyectividad, si quieren, entonces inyectivo y su proyectivo. ¿Hay alguna otra duda? ¿No? ¿Ustedes ya habían visto esto? ¿Ya habían visto esta construcción del PROG y estas cosas? No. Okay. Yo creo que es interesante que vean y que entiendan estos detalles, ¿no? Si ustedes ya sabían esto de los proyectivos y las variedades proyectivas, entonces sí es importante que entiendan cómo esta construcción de este esquema, en efecto, yo creo que de todo lo que hemos visto hasta ahora, esto es lo más, posiblemente lo más geométrico y posiblemente lo que sea más fácil de recordar, pero entonces hay que entenderlo bien, ¿no? Hay que entender bien qué es lo que está pasando, ver cómo los puntos K racionales, en efecto, nos recuperan los puntos K racionales y que todo este proceso de homogenización y deshomogenización, el cual hacían en su curso de geometría teórica clásica, ¿no? Que yo homogenizo y deshomogenizo, es ni más ni menos estos isomorfismos que están aquí, como hicimos aquí, a continuación. Entonces, una vez teniendo eso, pues, todo es más claro. Y yo insisto que todo esto sigue siendo sorprendente, como estas cosas algebraicas así recuperan todas esas cosas geométricas. En fin, bueno, pues ya los dejo que se vayan a su otra clase y nos vemos el jueves, nos vemos el martes. ¿Ok? Hasta martes. Bueno, Hasta más, muchas gracias. bye, ustedes. I said, darling, all I ever wanted was for you to understand.